La imagen de un chamán peruano de la zona de Pisac, del departamento de Cusco. Sacha Domenech, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué es un chamán? Un chamán es aquella persona que oficia el lugar del médico, ¿no? El curandero, en las comunidades aborígenes, en las zonas aborígenes, las comunidades nativas del mundo, de América. La palabra chamán no es exclusivamente, no es de América, es de Asia en realidad, ¿no? ¿Cuál Pasa es se exportó ese término. ¿Y cuál es el conocimiento médico, entre comillas, de un señor que vive en medio de la selva? El conocimiento radica esencialmente en el manejo de las plantas, ¿no? Las plantas para curar y cómo utilizarlas, las plantas, dentro del contexto ritual de las plantas, ¿no es cierto? Como contexto ritual de las plantas. Exactamente. Las plantas para los nativos, para los indígenas, tienen un nivel, dos niveles, el nivel de lo físico, el nivel de lo bioquímico, digamos nosotros, y el nivel de algo más sutil que es lo espiritual. Ellos dicen que es el espíritu de la planta, la madre de la planta. Cada planta tiene su madre. Y esa madre, ella se pone en contacto con esa madre, con esa entidad, y les enseña cómo curar, cómo utilizar las plantas. Esto ha sido de inicio de los tiempos, sino cómo uno se explica que en la selva, habiendo tantas infinidades de millones de variedades de plantas, una planta, la hoja de una, el tallo de otro, la alquimia de esos dos sirvan para curar tal tipo de enfermedad. ¿Esto ocurre? Esto ocurre. Esa enseñanza ha sido transmitida en sueños a los primeros curanderos, y de ahí ha sido transmitido oralmente de generación en generación. Por eso cada curandero que vive, cada chamán que aún vive en la selva, son una biblioteca viviente, porque tienen todo ese conocimiento sobre lo empírico, el manejo de las plantas. Y si muere, no hay conocimiento escrito de eso, si muere, ese conocimiento muere con ellos. ¿Y cualquiera puede ser un chamán? ¿Cualquier hombre y mujer que vive en la selva puede ser un chamán? No cualquiera, no. Uno es elegido, uno es invitado a ser elegido a hacer un camino, ¿no? ¿Vos sos un chamán? Yo trabajo con técnicas chamánicas. Yo soy psicólogo clínico de profesión, pero hace muchos años, hace más de 15 años viajo por Latinoamérica y convivo con las comunidades allá. Y me he formado, bueno, en todo este proceso, que no es un proceso único, no es que uno se inicie y listo. Es un proceso de aprendizaje que nunca termina, ¿no es cierto? No es que uno es iniciado, una cosa así, no. Simplemente uno está aprendiendo y uno es invitado a transitar este camino, bueno, y es un camino de mucho compromiso porque a veces no es fácil. Usted hablaba de las plantas y yo le pregunto qué pueden enseñar las plantas. Las plantas enseñan muchas cosas, Por ejemplo, sobre todo el campo de la curación. ¿Para qué sirve cada planta? ¿Cómo utilizarla cada planta? Las plantas, los sistemas de tratamiento que se tienen allá son los sistemas de las dietas, que en su sistema de aislación, uno queda aislado con el curandero en la selva, haciendo ayuno y tomando las plantas durante 7, 15, 30 días. ¿Y no se da vuelta, Giorgio? Todo se da vuelta, pero todo se vuelve a reacomodar, porque la planta entra a trabajar en un nivel molecular. Tú te imaginas que no estás consumiendo sal ni azúcar, estás con una ración mínima de alimentación, prácticamente aislado y tomando resinas muy poderosas, resinas que tienen un alto potencial vibratorio. Eso llega hasta lo más profundo de tu cuerpo, lo más profundo de tu conciencia. Tú empiezas a tener sueños que en tu vida te imaginas, empiezas a reconocer olores. A mí me ha pasado de reconocer olores de lugares de mi infancia, que cuántos años de psicoterapia me llevarían reconocer cada uno de esos lugares, llegar molecularmente a cada uno de esos lugares. ¿Eso tiene que ver con la ayahuasca? No solamente con la ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca? Porque todo el mundo habla de ayahuasca. Sí. ¿Qué es la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una planta medicinal, es la planta madre del sistema de medicina de los pueblos amazónicos de toda América. Planta madre. Planta madre, sí, la planta casi eje, ¿no? Diríamos. Que por encima de ella está el tabaco. El tabaco en realidad es la planta maestra de todos, ¿no? El tabaco es una planta medicinal excelente. Lástima que en Occidente se desvirtuó el tabaco. Pero allá una mordida de serpiente te la curan con tabaco. Ya sea te dan por tomar o te soplan con tabaco. Y la ayahuasca es una planta que es considerada planta purga, en el sentido de limpieza, porque limpia, purgar. Pero no todas las plantas purgan. Depende. Pero esencialmente por la presencia del vómito, las náuseas que produce, la diarrea, si se quiere, y todo después planta maestra porque hay una enseñanza en la conciencia, ¿no? Uno modifica su estado de conciencia y entra en otro nivel de cosas, ¿no? Comienza a conectar con cuestiones más sutiles, recuerdos, comienza a habitar otros espacios y otros tiempos que para la conciencia habitual
es muy difícil de habitar, porque ¿Cuáles estamos... son los riesgos? Riesgos ninguno. Yo hace 15 Como años... eso de vaciarse y darse vuelta, ¿no implica ningún riesgo? Ninguno. Yo hace años trabajo con plantas, he tomado muchas veces plantas, he conocido muchos curanderos y nunca he conocido una persona que haya quedado mal y haya quedado loca o enferma o se haya muerto en una sesión de ayahuasca, siempre y cuando la ayahuasca sea utilizada como debe ser utilizada. Y esto es de gran importancia hoy en día, porque hay muchas corrientes que utilizan ayahuasca de manera totalmente experimentalista o totalmente, bueno, vamos a pegarnos un viaje, vamos a tomar ayahuasca, y eso no es así. Estas plantas responden a una tradición, a una medicina tradicional y tienen que tener la inscripción de eso dentro de ese contexto. ¿Y cómo se preparan? Son infusiones generalmente, ¿no? La Infusiones. ayahuasca son dos plantas. A ver. Es la hoja de la chacruna y la soga o la liana de la Banisteriopsis capi, que es otra planta. La alianza de esas dos genera ese efecto. Si tú tomas por separado, no produce nada la planta. Por eso te digo, eso confirma de que cómo es posible que entre todo el mato, digamos, el monte, se pueda discernir cómo esa alquimia puede producir lo que produce. Hay otra foto. A ver. Vamos a... Usted nos acercó una foto donde, por ejemplo, esta foto, en esta foto, a ver, vamos a ir despacito, en esta foto, ahí está, despacito, espera, voy a hacer, ahí está. ¿Qué está haciendo este señor? Este es un curandero amigo, se llama Ronnie Rengifo, de la zona de Tarapoto, departamento de San Martín, de Perú. Está machacando ayahuasca, estamos por cocinar. Los dos está machacando la liana. Esa liana machacada después se mezcla con las hojas de la chacruna y se pone en infusión 24 horas y la resina es la medicina. ¿Y eso con qué otra cosa se mezcla y uno se alimenta? No, en las sesiones, por ejemplo, uno se enferma ya y... ¿De qué uno se puede enfermar? De cualquier cosa. ¿Qué sé yo? ¿De un resfrío? Sí, de un resfrío, o tiene un proceso emocional, o está mal, o está con problemas con la persona, con las personas, o está con una úlcera, no sé, lo que sea. No, pero no es lo mismo tener una úlcera que tener problemas con una persona. Sí, sí, pero se toma igual la planta. ¿Y cura ambas cosas? En un nivel sí, en un nivel cura ambas cosas. Allá van todos juntos. Porque, digo, qué sé yo, en el mundo occidental y en esto de la ciudad, decimos, bueno, úlcera, voy al gastro y me dará algo para cicatrizar mi duodeno. Y si no me llevo bien con usted, y tengo problemas con el papá, con la mamá, con mi hermanito, con mi tío, iré a un analista y me dirá, bueno, vamos a ver de qué se trata. Exactamente, pero ellos manejan un concepto que es el concepto de la limpieza, de que primero hay que purgar todo el cuerpo y los niveles emocionales y cuerpo energético. Después que se purga eso, que es una limpieza muy profunda, que Sí. se hace con la ayahuasca, después se va a la medicación específica que esa persona debe tener. Si tiene una úlcera, el curandero le va a dar sangre de grado, posiblemente aceite de copaíba, que es una resina que cura la herida interna. Si tiene problemas con el vecino, posiblemente le va a dar una conversación para resolver los problemas con el vecino. Pero ante todo siempre hay que pasar por la purga que es un proceso de limpieza. Vamos a ver una imagen de una ceremonia de curación, también en la zona de Pisac, en el departamento de Cusco, en Perú. Sacha, ¿usted es chamán? No podría decir que soy chamán, que trabajo con técnicas chamánicas sí, pero no podría. ¿Qué Yo no trabajar soy con quien técnicas para chamánicas? ¿Trabajar precisamente con plantas, la ayahuasca, con con plantas y sistemas de curación, sistemas terapéuticos extraídos del conocimiento del chamanismo. Hay alguien que se comunicó a través de nuestro email y por supuesto aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que están intentando comunicarse con nosotros, dejándonos mensajes a través de nuestro email y llamadas telefónicas. Muchísimas gracias. Nos están diciendo que por internet, hay alguien que patentó la ayahuasca. ¿Es cierto eso? Hubo un intento de ciertos laboratorios de Estados Unidos que se patentó, seguramente fue la farmahuasca, que se aislaron con ciertos compuestos, ciertos alcaloides que son principios activos de la liana, y quisieron patentarlo. Bueno, esto hubo bastante lío con respecto a esto porque ciertas organizaciones que defienden los derechos de los indígenas, y cómo estos gringos van a patentar algo que pertenece a los pueblos nativos de América, ¿no? Esto es una de las aberraciones, desgraciadamente, ¿no? Muchas veces Occidente, cuando se empieza a introducir en estos lugares, comienza a armar lío, ¿no? Armar embrollo. Pero si bien yo creo que es importante que este conocimiento comience a abrirse a Occidente,
pues es importante establecer un puente entre el conocimiento occidental y los conocimientos de estos tipos, porque yo pienso que se va a enriquecer mucho la cosa, porque de alguna manera, si no, esta medicina se va a perder. Porque desgraciadamente ya los viejos curanderos... ¿Se transmite de generación en generación? Sí, esa es la esencia, pero esa cadena se está cortando, porque está invadiendo Occidente, incluso en la selva, está invadiendo en todos los pueblos, y se corta esa cadena, entonces ya no se valoriza, el hijo no valoriza el conocimiento del abuelo, el viejo, ¿no? Entonces el viejo está loco, canta, toma yuyos, toma purgas, vomita, no, el viejo está loco, y ahí se va perdiendo, ya el hijo se aleja, entonces mira a Lima, mira a los pueblos o a las ciudades, y comienza... o son capturados por lugares de narcotráfico, donde comienzan a trabajar en narcotráfico, porque no hay dinero allá, o comienza, bueno, a meterse en cuestiones, antes estaba la guerrilla, se metían en los movimientos de guerrilla, entonces el viejo quedaba solo con su conocimiento. Pero ¿qué pasa? De repente aparecían ciertos locos que estaban metidos en la selva de Occidente y hacían el puente, el contacto, y comenzaban el camino de aprendizaje. Y los curanderos te abren, te enseñan, te transmiten, porque no quieren morir con eso adentro. Sacha, usted nos trajo algunas fotos donde hay curaciones. ¿En qué consiste la curación? Más allá de la infusión y más allá de esto de digerir esencias y plantas. Bueno, yo creo que el mensaje, yo pienso que la clave de este tipo de medicinas, que es una clave grande para Occidente, yo formado como occidental, es la posibilidad, las plantas son como llaves que posibilitan la unión de lo sutil con la materia, del espíritu con el cuerpo, ¿no? Porque son plantas que ayudan a encarnar, no son plantas que uno dice, uy, toma una planta y me vuelo, no, todo lo contrario, no te volás, bajás y encarnás, y asumís tu naturaleza, asumís tus dolores, tus alegrías, todo claro, lo que ese es el tema. ¿Cuál es el límite? Porque alguien puede decir, bueno, está bien, yo fumo marihuana, no deja de ser una plantita, me voy, vengo, qué sé yo. ¿Me cura? No, me mata. Exactamente. ¿Y cómo determino? Yo no conozco a nadie que fumando marihuana haya hecho un camino de curación, un camino de crecimiento personal, ¿no es cierto? Claro, todo lo contrario. Sí conozco que toda esta gente, tomando las plantas como uno debe tomarlas, pues más vale si uno las saca de contexto, está haciendo una profanación, porque está arrancando la raíz de la pertenencia de eso, ¿no? Y es una perversión eso. ¿Usted cura alguna enfermedad importante a partir de estas? Bueno, yo como psicólogo trabajo mucho, en mi práctica hace muchos años, con pacientes adictos y pacientes HIV, ¿no? No voy a decir que curé nunca el HIV, pues no es cierto, pero ayudo a muchos adictos a salir de la droga. Hay gente que utiliza la homeopatía, las flores incluso de Bach. ¿Qué opinas? Son alternativas, me parece muy alternativas. Bien. Son alternativas, sí. Esto corresponde a lo que es la medicina tradicional, a la medicina de los pueblos aborígenes, que es la medicina de la tierra, ¿no? Yo pienso que Occidente se fue mucho a la cabeza, el hombre occidental se fue mucho a la cabeza y perdió contacto, perdió el cable a tierra, y estas plantas nos ayudan a recobrar el cable a tierra. ¿Cómo uno determina si alguien me está mintiendo o no, si ese chamán es verdadero o falso? Bueno, hoy en día desgraciadamente hay mucha cosa dando vuelta, ¿no es cierto? Eso no lo puede discernir bien cuando sabe cómo son las cosas. Por ahí al principio, un chamán no es un gurú, un chamán no es un adivino, un chamán no es una persona que maneja el conocimiento esotérico. Esto no tiene nada que ver con lo esotérico. Lo esotérico no tiene nada que ver con esto. Esto es un conocimiento bien empírico, bien real, y el chamanismo tiene que ver con una vida de mucho sacrificio, porque hay que hacer muchas dietas, muchas abstinencias, muchos ayunos, y meterse en un mundo que a veces ¿Usted da cuánto mucho pesa? miedo. ¿Cuánto mide y cuánto pesa? No sé, peso 65, 66. Ajá. O sea, y cuando va a la selva, ¿cuánto pesa? Y después de las dietas generalmente bajo 5 kilos. No se baja más de 5 kilos. ¿Vive con hambre? No, porque el estómago se cierra. Como dicen otras abuelas, ¿el estómago se cerró? Exactamente. ¿Pero su organismo necesita otras cosas además de las plantas? No, se toma el agua y las plantas. Y uno está como en un estado como, no puede, uno está en un estado muy sensible, como si fuese un postoperatorio. Cuando una persona es operada, después de una intervención quirúrgica, ¿qué hace? Esa persona se mantiene con cuidado, en silencio, se la aísla, que no tenga mucha luz, que no tenga mucha influencia de sonidos o de cosas. Bueno, es un estado de porque uno está como muy sensible, muy susceptible. Uno comienza está como en carne viva, ¿no? ¿Qué lo ayudó a tomar esta decisión? ¿O cuál fue el nudo, la decisión para que un día haga las valijas y se vaya a la selva americana? ¿Qué lo determinó? Fue todo muy ingenuo. Yo cuando tenía 18 años, un día agarré la mochila, quise irme de viaje a Perú, Ecuador y Bolivia y Colombia,
Me fui y así hice un par de viajes, pero con el interés de lo indígena, así como indígena. Y la cultura, el arte de ellos. En determinado viaje me encontré de casualidad con un curandero que conocí, me invitó a vivir con él, y ahí vine al toque, terminé mi facultad y me fui a vivir un año con él. Que se llama Eduardo Calderón Palomino, creo que está en una foto ahí. Bueno, con él me quedé viviendo y ahí empezó mi camino. Él me abrió las puertas de este mundo sin yo quererlo. Uno no busca estas cosas, a uno se le presentan y bueno, está la invitación, uno elige o querer entrar ahí o no, ¿no? Usted dijo que el chamán no es un adivino. Exacto. ¿O sí? No es un adivino. No es un adivino. No, no. Es un curandero. Es un curandero. Ejerce el oficio de curar. ¿Y qué opinan? Tiene ese rol. ¿Y los chamanes qué opinan de los médicos? Bueno, tiene poco contacto. Por ahí alguien me realmente. puede decir que, por ejemplo, a lo mejor no tienen la menor idea que es un médico. Pocos tienen idea, porque en el lugar donde voy generalmente no hay médicos, ¿no? El hospital más cerca que Claro. no hay médicos. Pero tienen contacto con médicos, generalmente médicos extranjeros, médicos sin frontera, que por ahí están haciendo recorridas por los lugares, conociendo. Y no, tienen buen concepto. Ellos no están cerrados, no dicen que la medicina nuestra occidental es negativa, al contrario. Ellos quieren abrir y quieren transmitir y... Cuando hay un momento límite y necesitan recurrir a una cirugía de alta complejidad, ¿van o la gente se muere? No existe la cirugía de alta complejidad. Entonces se mueren. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Entonces ahí va la pregunta. ¿Cuál es el límite entre la sabiduría y la ignorancia? Ser curandero, llamarme, es que sí que puede curar todo. No es un sabelotodo, ni es un adivino, ni es un hombre todopoderoso, no, es una persona que puede manejar ciertas técnicas de curación. No digo esto no todas. desde la omnipotencia, decir, bueno, yo tengo gran parte de la verdad y el resto a mí no me interesa. No es esa actitud. Si pudiesen acceder a la medicina de alta complejidad en caso de necesidad, irían a acceder. Pero, por ejemplo, un curandero con el que yo trabajé muchos años, que me enseñó ciertas cuestiones de dieta, él tenía una enfermedad incurable. Lo llevaron a Lima, lo desahuciaron, le dijeron, usted vaya a su tierra a morir, porque acá no tiene curación. Bueno, pesaba 30 kilos, estaba muy mal, yo lo conocí, esto es verdad. Una noche tiene un sueño, que dice que tiene que irse al monte a dietar tal planta, tantos días en tal condición. A la mañana se levanta, le pide a los hijos que lo ayuden, va, dieta la planta, se cura con esa planta y se hace maestro del trabajo de esa planta. Y hoy en día, hace 20 años vive curando con esa planta. Yo lo veo, todos los años voy, trabajo con él, y bueno, así son estas cosas, ¿no es cierto? El tema de la energía, yo escucho en este ciclo la gente hablar de energía, hablar de aura. ¿Se contempla, se considera el aura dentro del chamanismo? Se considera el universo de la vida espiritual, ¿no? Y eso tiene una energía, tiene un color, tiene una fuerza. Todo, es decir, cuando uno está en estado sutil de conciencia, en un estado así muy de percepción, puede ver el color de las plantas o la vibración de las cosas, ¿no? Las cosas vivas. Ellos lo que tienen una concepción muy arraigada en lo espiritual de las cosas, ¿no? ¿Quién es Castaneda? Porque en Castaneda en varias oportunidades hemos charlado acá con otros invitados y me han contado sobre los chamanes mexicanos. ¿Tengo que apuntar hacia ahí? Sí, me parece bien que apuntes. Hacia ahí, no en el resto de América. Sí, no. ¿Por qué tan cauto y tan prudente para no abordar este tema? No, yo personalmente tengo una postura en relación a eso. Yo creo que Castaneda hizo una novela, una ficción. Lo que él plantea, yo conocí curanderos mexicanos, conocí indígenas mexicanos, y no tiene nada que ver con lo que él plantea en los libros. La historia de Don Juan. Y sí, exactamente. De hecho, Don Juan no existió, nadie lo conoció a Don Juan. Y conozco toltecas y gente que venía de esos lados y no tienen esa concepción. Para mí, en Castaneda es una novela a través de la cual se baja otro tipo de cosas, de conocimiento, cuestiones más de Gurdjieff, del Cuarto Camino, ese tipo de cosas. Pero no tiene nada que ver con este halo misterioso que tiene Castaneda en sí, ¿no? El chamanismo, el curanderismo tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más simple, mucho más básico. Los chamanes cuando están en una etapa curativa, ¿qué les importa? ¿Cuándo están? Cuando no están curando, cuando no están son personas que en acción. Durante el día los chamanes están trabajando en sus chakras, tienen sus animales, sus cultivos, cultivan su yuca, su plátano, hacen su tarea mucho con el cuerpo, mucha tarea física, ¿no? A la tarde ya se dedican a la tarea de curar, van a su casa y la gente va con sus dolencias, con sus cosas, y a la noche tienen las sesiones de curación. Son gente totalmente normal, personas totalmente comunes, cotidianas, no tienen nada de misterioso ni nada de extraño, ¿no? No hay que hacer el chamán una cosa así, que se pone una túnica o unas plumas o cosas, no, es una persona muy cotidiana. Con flor y una bufanda. No sé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Domenech. A lo mejor para usted. Ahí va.
Un gusto. Ahí está.